Buenos días, triadictos. Estás escuchando el episodio 62 de Triatlón y otras drogas, el podcast donde hablamos de triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo, porque no hay nada más que guste a un triatleta que hablar sobre el triatlón. ¿Y quién hace posible esto? Pues Sebas Abril de hilandofino.net y un servidor, Edu Vela de motivacional.es. Así que sin dar más vueltas, paso a saludar a Sebas. Muy buenas, Sebas. Vaya pelo llevas, por cierto. Hola, Edu. Buenos días. Ostras, tío, es que dices, no me he peinado nada. No te has Menos mal que la peinado, gente, has hecho bici y no te has menos quitado mal el que la casco, gente no me está casi, viendo. No, o sea, ya te veo yo, ya lo comento, Sí, sí. para que la gente lo sepa. Es que tengo aquí a Sebas con un tupé a lo punky hacia arriba, para que todo el mundo lo sepa. Bueno, ¿qué? ¿Cómo estás? Bueno, eso me pasa por quitarme la gorra. Bien, tío, bien. Hoy tenemos un episodio chulo, ¿no? Sí. Y nada, vamos a darle caña. Mm. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de la semana o desde que no hablamos? Bueno, bien, ha ido bien. La verdad es que este fin de semana he tenido cena con los amiguetes de Navidad y luego, bueno, pues he estado ahí un poco renqueante el resto del fin de semana, pero bien, como no me acosté, Estás mayorcete. no me acosté tarde, no me acosté tarde para una persona que sale de fiesta. Para mí era casi las 8 de la mañana, aunque fuese Sí, para la ti 1:30. era ir de after, ¿no? Sí, aunque fuese la 1:30, yo estaba muerto a la 1:30, pero bueno. Y bien, bueno, pude entrenar bien. El domingo intenté salir un poquito en bici, pero mi mujer trabajaba de noches el sábado y tengo que arreglar a la cría y en todo el follón para poder dejarla con mi suegra. Y bueno, pues al final salí 2 horas lo que pude, hice un poquito de puerto y a correr. ¿Y tú qué, chaval? Muy bien, pues yo el fin de... ¿Qué he hecho el fin de? Tranquilo, ¿no? Aquí en casa, tranquilo, descansando, intentando, bueno, salir el domingo en bici y nada, y descansando, llevo una semanita de descanso y aprovechando ahora pues para crear contenido y para hacer cosas más del curro que cuando estaba con el Falco siempre iba muy asfixiado y ahora pues tengo más tiempo porque estoy entrenando solamente como por las tardes con la escuela deportiva y nada, introduciendo el gimnasio de nuevo, que lo había dejado un poco también de lado las últimas 2 semanas de cara al Mm. Falco y nada, y iniciando, ¿no? Descansando para iniciar la temporada porque el 19 de enero creo que tenemos el Dualón de Archena, Sí, ¿no? Que sí. parece que fue hace nada cuando estábamos hablando con Dani Palazón sobre el Dualón de Sí. Archena y ya lo tenemos encima de nuevo, ¿eh? Sí, sí, lo tenemos aquí ya, nos queda menos de un mes, justo un mes, estamos a 18, es el 19, pues 31 días para ser exactos. Entonces sí, estuvo bien ese capítulo, ese episodio. Podemos, si quieres, algún día rememorarlo y hablar un poco sobre ello. Y te Sí, quería, te bueno, quería hacer vamos una hablando. consulta, sí, ya que estamos Dime. aquí y grabando para que quede aquí constancia. El otro día, hablando de gimnasio, me has dicho así, he implementado yo, bueno, he empezado yo a hacerlo, fondos, ¿vale? ¿Te acuerdas la estructura que me recomendaste comprar, la misma que tienes tú, Sí, ¿vale? sí. Fondos de... Empiezo a hacer fondos, ¿vale? No sé si eso, ¿tú qué piensas transferirlo al triatlón? ¿Crees que puede ser un ejercicio que se puede transferir al triatlón? Es decir, sí, Fondos, ¿te refieres a fondos en fondo en paralelas, no? paralela, Dips. perdón, sí, correcto, Dips, sí. ¿no? Dips colgado, yo lo llamo dips colgado. Vale, yo lo he introducido durante varios años, bueno, varios años, un par de temporadas quizá a la gente. Lo que pasa es que yo creo que es un ejercicio que bueno, requiere bastante fuerza para hacerlo. Yo de hecho yo llego a hacerlo con bastante lastre y creo que es demasiado, a ver, no sé cómo explicarlo, creo que es demasiado técnico y más que técnico, exigente creo que es la palabra para el hombro, para los beneficios que aporta. Creo que hay otros ejercicios como el press banca o unas simples flexiones o un press cerrado de banca Mm, que aportan mayores beneficios que ese ejercicio. A mí me gusta mucho, también te lo digo, ¿eh? Me lesioné el eso, hombro no mucho durante una semana por ese mm, ejercicio y desde entonces no lo he incluido. Y es lo que te comento, después he estado leyendo y tal, y creo que el hombro lo expone a una posición muy exigente porque si baja el ejercicio, por lo menos hasta poner el brazo en paralelo con el suelo, pues el hombro sufre si no tienes buena movilidad. Y yo creo que para los beneficios que aporta hay otras opciones que a lo mejor son más interesantes. vale. Pero bueno, si la gente lo utiliza y va bien, es muy global porque está involucrando el pectoral, el tríceps, el deltoides, todo el abdomen también para equilibrar la postura, para mantener la postura. Es un ejercicio que a mí me gusta, pero ya te digo, no sé, tengo dudas en cuanto a su uso. De hecho, este año no se lo estoy metiendo a los deportistas.
Vale, vale. Era, pues, la opinión tuya me interesa, porque yo el otro día hice press de banca y acabé con dolor de hombro. Y ¿Sí? sí, sí, me tiró una semana jodido para nadar, dolor, sobre todo en la parte anterior, para que la gente lo sepa, por la parte por delante del hombro, ¿no? Yo un manguito debe ser, una inserción, algún manguito del rotador. Y, creo que fue el pre de banca, entonces pues yo empecé a hacer fondos, que no me molesta nada en el ¿Y, pre de y no te molesta? ¿No nada, te molesta haciendo para fondo? nada, no, para nada. Es muy raro, por eso te pregunto, porque creo que fue, o no, o fue en la dominada o fue en el pre de banca. Algo hice yo ahí que no me cuadró. Y a partir del domingo que hice eso, he ido de renqueante con molestia, que se me pasaba a la hora de nadar, porque cuando tracciono no me duele, solo me duele si levanto el brazo muy hacia arriba, paralelo a la cara, ¿vale? Para que lo entienda la gente. El bíceps paralelo a la oreja, ¿vale? Cuando lo levantaba así en escena hacia arriba. Y es una cosa rara, entonces pues me paranoié y lo he modificado. Pero bueno, más o menos sí tenía yo lo que has dicho tú, sí lo tenía yo también en mente. Pero bueno, me quería Sí, consultarlo. yo ya te digo, un ejercicio que, sobre todo cuando estaba con la posición de bombero hace un par de años, lo metía muchísimo, lo llega a hacer hasta con 30 kilos lastrado, que es bastante peso, pero trabajando a pocas repeticiones. El press banca, yo lo que intento es cuando hago las repeticiones de press banca para evitar que el hombro sufra, hacerlo con una ligera rotación externa de brazos, intentando forzar la rotación externa, ¿vale? Para que tenga el hombro más cohesión. Muchas veces la gente hace press banca abriendo los brazos hacia afuera y eso es bastante lesivo porque fuerza una rotación interna de hombro y tienes que forzar lo contrario, la rotación externa, para darle cohesión al húmero dentro de la cavidad glenoidea bueno, vaya, del hombro, del omoplato, ¿vale? Vale, vale. Entonces, yo se lo recomiendo mucho a los deportistas que lo hagan con una ligera, como si quisieran romper la barra, Correcto. una rotación externa de brazo, ¿vale? Vale, vale. Prueba haciendo eso Sí, o cerrando un poquitín más los agarres, a lo mejor, no sí, sé. voy a probar Pero eso, como que cerrar un poco más los el press agarres. banca al final es un ejercicio básico, pero bueno, si no, pues otras opciones también pueden ser válidas, claro está. Vale. Bueno, pues era la consulta de hoy para el inicio que creo que ha quedado bastante bien, ¿no? Ya que está... Sí, no estaba preparado ni No nada. estaba preparado, no me ha venido ahí a la mente y que te lo quería preguntar y como estaba esto ya tirado, pues ya le he preguntado. Bueno, Sí. pues nada, pues hoy tenemos una entrevista a Pablo Pérez Matas, entrenador del Club Triatlón Cashman Albacete, ¿vale? Triatleta de muchos más años que nosotros entrenando, por lo menos 2 o 3 años más compitiendo que nosotros. Ha competido conmigo en Club de Triatlón, con la universidad, contigo también ha ido a la selección, creo, por lo menos está contigo cuando tú andabas bastante bien en tu época y demás. Y bueno, yo creo que nos hemos quedado los dos impregnados de la entrevista y tenemos 2 entrevistas, es decir, tenemos 2 episodios que creo que la gente va a disfrutar. Sí, al final se nos ha ido de tiempo. Creo que, bueno, no lo hemos editado todavía, pero creo que sale casi 1 hora y media de entrevista. Pero no tiene desperdicio, ¿eh? Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de la estructura del Club Triatlón Albacete, de su visión acerca del triatlón, de la visión suya acerca del entrenamiento online, de cómo organiza todo el tema del entrenamiento grupal y bueno, y en definitiva, a mí me ha gustado muchísimo la entrevista y he aprendido muchísimo. La verdad que he aprendido muchísimo, que en cierto modo, ya lo comenté esta mañana también en el Daily, es también de lo que se trata esto, de aprender de la gente que vamos trayendo. Correcto. Sí, ya lo he escuchado el Daily también, lo he escuchado. Tus reflexiones. Pues Muy nada, bien. Bueno, chaval, pues nada, pues quedamos en eso. si te parece, damos paso a la Venga, entrevista. disfrutarla. Bueno, Sebas, hoy tenemos una entrevista especial. Tenemos en el otro lado de la cámara a Pablo Pérez Matas, entrenador del Club Triatlón Albacete, cartagenero, murciano, de La Mancha, de todos lados. Así Sí. que, buenos días, Pablo. Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Buenos días, Pablo, ¿qué tal? Bueno, preséntate un poquito y cuéntanos un poco tu vida. Siempre a la gente que entrevistamos siempre nos cuenta un poco sobre él, así que no va a ser menos. Bueno, pues yo empecé, la verdad que en este mundillo del deporte de resistencia, del triatlón, empecé en 2001, hace ya 17 años, por un conocido de Fuenteálamo, Anicete Rosique, que él iba a hacer un duatlón a Águilas
y un amigo mío y a mí nos convenció para ir allí a probar y ver cómo era. Y estuvimos fuimos a Águila desde Cartagena, lo corrimos, en categoría escolar ahí lo hicimos relativamente bien, hicimos ese año 2 o 3 duatlones así más cortitos en categoría escolar, disfrutándolos, y luego ya el año siguiente fue cuando cambiamos totalmente de categoría, cambiamos de distancias, empezamos a hacer lo que era la distancia murciana, que era 7:30, 3:30 en duatlón, y ese fue el año también de mi primer triatlón, que fue Fuente Álamo. Vaya tela. Y a partir de ahí empecé con el Club de Triatlón de Cartagena, estuve ahí un par de añitos, luego ya me fui a estudiar, en 2003 fui a Murcia a estudiar educación física y estuve corriendo con algunos de vosotros en el Club de Fuente Álamo. Y poquito a poco, mira, me acuerdo de Tere Nimes, que fue como la primera medio entrenadora que tuvimos, que es verdad que al principio no le hacíamos mucho caso, pero poco a poco fuimos haciendo un poquito más de caso, y en 2007 ya terminamos educación física y, y me vine a Albacete a estudiar ingeniería. Entonces, es cierto que no tenía mucho que ver, porque la ingeniería de montes que hice yo no tenía mucho que ver con educación física, pero a partir de ahí, cuando ya estaba en segundo o tercero de carrera y estaba ya entrenando aquí en el Club de Triatlón de Albacete, surgió la posibilidad de empezar como entrenador y poquito a poco fuimos haciendo un poquito de trabajo en el club, poquito a poco. Ya había un director técnico, lo que pasa es que solo mandaba la planificación y yo estaba un poco como monitor en la piscina. Y bueno, a la vez íbamos escribiendo el blog, iba saliendo gente que quería que la fuera entrenando. El blog surgió al principio como algo muy sencillo, simplemente para ir contando como un diario, para tenerlo por escrito. De hecho, por ahí debe estar en trimatas.blogspot.com, me parece que es. Y, y luego ya poquito a poco en el Club de Triatlón Albacete, el director técnico que estaba dejó de trabajar con nosotros y asumí un poco la rienda del equipo, y hasta ahora. Hace ya bastantes años, estamos hablando de 17, 18 años que estamos en este mundillo del triatlón, y espero que sean 17, 18 años, no solo como entrenador, sino también como deportista, que es una de las facetas que yo espero no poder dejar nunca. Muy bien, pues la verdad que yo lo he hablado con Edu muchas veces, tenemos muchas ganas de tenerte y no te hemos tenido antes aquí, pues sinceramente pues porque no nos hemos puesto en contacto contigo, porque ha sido hablar contigo y automáticamente te tenemos aquí hablando con nosotros. Y la verdad que pues junta eso, una experiencia tremenda en el mundo del triatlón desde el año 2001 nos has dicho, y luego también pues formación académica, licenciado en educación física y entrenador un montón de años ya, entonces va a dar un toque y un punto a este episodio que nos va a gustar bastante y seguro que a la gente también. Bueno, vamos a empezar con la retahíla de preguntas que tenemos aquí, porque si no esto se nos puede hacer eterno. Sí. Así que vamos a empezar a darle caña. Eres entrenador full time. Bueno, ya nos has comentado un poquillo cómo has llegado hasta ese punto y cuáles fueron tus inicios. Actualmente te dedicas totalmente al entrenamiento, ¿no? Actualmente soy el director técnico del Club de Triatlón de Albacete, es decir, no tengo ninguna actividad laboral más, simplemente ha habido un momento hace 6 meses que tuve que decidir entre dos caminos. Tenía la empresa de entrenos personalizados que iba muy bien, te estamos hablando de 70 y largo pupilos, y 80, lo cual me suponía más de 40 horas de trabajo semanales, y el Club de Triatlón Albacete, estamos hablando de un club grande, o sea, ya no solo por el nivel, sino por el volumen de gente, 250 socios tenemos ahora mismo, a día de hoy, y tenía que elegir una de las dos vías. Preferí sobre todo elegir la del Club de Triatlón, no por nada, sino porque considero que al final en un club deportivo las etapas, una vez que terminen, no se deben retomar, porque al final somos un proyecto y ese proyecto tienes que llevar a cabo hasta que aguantes, no puedes estar eternizado en un cargo deportivo. Entonces siempre será para mí, creo, más fácil volver a abrir la empresa de entrenos o volver a intentar crear algo de este tipo, a retomar una segunda etapa como entrenador de algo en lo cual si te fuiste es porque creías que no podías hacer más. Y es un poco la filosofía que yo tengo con esto. Joder, muy bien. muy buena decisión, pienso yo, la verdad. Sí, yo creo que también, la verdad. Sí. Bueno, siguiendo con las preguntas, todos tenemos una visión sobre el entrenamiento, una forma de escribir. ¿Cuál es la tuya?
Bueno, vamos a ver. Esto es una pregunta que bastante amplia, pero yo sobre todo lo que busco es, sobre todo en el entrenamiento aquí del club de triatlón, lo que busco es generar grupos cuyas dinámicas sean positivas. Es decir, lo principal para alguien que empieza es que tenga la posibilidad de que desde cero le enseñen a hacer bien las cosas y luego que tenga la posibilidad de seguir creciendo dentro de un grupo. Es decir, que el grupo no esté hecho solo para picarnos y para intentar ir cada vez un poquito más rápido, sino también para aprender. Es decir, hay gente que no solo son entrenadores, luego si queréis hablar un poco de la estructura del club como la tengo diseñada, pero no solo pretendo que el que empieza nuevo tenga la capacidad o la posibilidad de ir creciendo dentro del grupo, sino además que vaya enriqueciéndose de gente que tiene mucho tiempo, que lleva mucho tiempo en el club entrenando y que eso mismo le permita ir haciéndose una idea de lo que es correcto y lo que no, sin necesidad de tener que estar diciéndoselo todo el rato. Es decir, no solo somos entrenadores, sino que somos ejemplos. Y eso es lo más importante que a día de hoy yo considero. Si yo tengo un entrenador muy bueno, pero cuando esa persona la ven entrenando no hace o no cumple los mínimos, lo que va a ocurrir para los pupilos o para la gente del club es que no va a aprender un correcto ejemplo. Como ejemplo puede ser estar haciendo en pretemporadas series de intensidades elevadas sin sentido ninguno, sin un objetivo determinado. Es decir, no pretendo que esa persona no lo haga, sino que aprenda a decir, pues esto yo creo que no es correcto o esto sí es correcto. Claro. Marcar un camino. Al final hay que aplicar eso de aplicar lo de haz lo que yo diga, no lo que yo haga, eso no puede ser, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo. Eso vamos, para mí eso es la cosa más barata que hemos encontrado hoy en día, decir, no, yo que ya llevo mucho tiempo en esto y no, a ver, tú puedes llevar todo el mundo, todo el tiempo del mundo ahí en esto, pero si quieres hacer bien las cosas, tienes que cumplir unos mínimos y aprender a entrenar, o sea, entrenar no es algo que de la noche a la mañana. Yo siempre cuento la misma anécdota. Cuando yo empecé a entrenar, que nadie sabía de entrenamiento en Cartagena de triatlón, nadie, yo salía un día, hacía 10 kilómetros a pie y me pegaba 3 días con agujetas. ¿Qué ocurría? Que volvía a entrenar, me pegaba otros 80 kilómetros de bici y otros 3 días con agujetas. Al final, al cabo de la semana, había hecho 2, 3 entrenos como mucho, Claro. y nunca me acababa de recuperar porque siempre andaba con fatiga. Entonces, al final, tú vas aprendiendo personalmente, pero además con nuestros estudios y con la ciencia para ir poquito a poco enseñando todo eso a nuestros pupilos. Porque si al final no conseguimos que ellos vayan aprendiendo o que ellos consigan ser capaces de entrenar de forma autónoma, que al final es un poco lo que deberíamos conseguir entre todos, es decir, la dependencia de un entrenador debería ser cada vez menor en cuanto a que deberían ser capaces ellos por sí mismos de valorar lo que es bueno y malo. Pero Sí. si eso no lo conseguimos, al final lo que estamos haciendo es simplemente robots que ejecutan lo que nosotros les mandamos. La verdad que en cuanto a lo que estás diciendo, precisamente fue el domingo, yo tuve una conversación con un deportista y es que hoy día con tanta información que tenemos una sobreexposición a información tremenda. Los deportistas, es que hay deportistas que saben más que un entrenador de hace a lo mejor 15 años. Entonces yo creo que cada vez se está consiguiendo lo que tú estás comentando cada vez más, de deportistas que cada vez son más autónomos. Luego también habrá el caso contrario, ¿no? Que deportistas que para cambiar de un día para otro una sesión, por ejemplo, fácil de bici, te estén llamando a su entrenador para decir cómo la cambian, con dónde la encajan y tal. Pero al final yo creo que hay que buscar lo que tú has comentado, esa autonomía, que no quiere decir que el entrenador se desligue del deportista, pero sí que el deportista tenga autonomía para el día que esté a pie de pista, pues poder adaptar su propio entreno si lo ve necesario porque, en fin, porque ese día está fatigado porque ha dormido mal esa noche, no sé, por ejemplo. No, al final lo que está claro es que el entrenador con un pupilo que ya lleve X tiempo, al final tiene que ser simplemente más un asesor, casi que un entrenador que esté dictando día a día lo que tiene que hacer. Porque si ese pupilo no ha aprendido en 3, 4, 5 años cómo tiene que hacer las cosas correctamente, el entrenador es el que tiene que empezar a plantearse cómo está haciendo su trabajo. Totalmente, Y totalmente. ese es uno de los aspectos que de forma grupal intentamos desde el club corregir siempre. Es decir, que esas dinámicas positivas le ayuden a la gente a querer más, a que
mal las cosas o el que no quiere hacer las cosas correctas se vea un poco apartado, diga, oh, joder, es que el grupo me echa fuera. No, no, es que eres tú el que no quieres hacer las cosas como hay que hacerlas. Si estamos hablando de que te estamos haciendo un rodaje suave en Z1, de 60 kilómetros en bici, donde todo el mundo va hablando, va tranquilo y hay siempre alguno que quiere dar guerra, ese si se encuentra solo, lo que conseguimos con ello es que aprenda una de dos, o que esa no es su forma de entrenar y acabe dejándolo, o que aprenda a entrenar, que es al final el objetivo. Exacto. Exactamente, eso está claro. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo con lo que dices Yo también. Y la verdad que yo estoy intentando eso. Esto no lo había hablado antes contigo, pero yo estoy haciendo grupos aquí en Caravaca de entrenamiento presencial, donde cada vez individualizo en cierto modo menos a cada deportista y sí que intento inculcarle más a toda una visión más global del entrenamiento y que cada uno sepa adaptar a ellos las cosas. La verdad que estoy súper de acuerdo con todo eso. Vale. Sí, a mí me gusta el sentido también cuando hago las sesiones conjuntas, explicar en grupo el objetivo de la sesión, de cada uno. Cada uno tiene que tener su objetivo. Entonces, a partir de ahí, cada uno tiene que aprender a controlar la intensidad y llevar el entrenamiento a su modalidad, a su ritmo y a su zona. Eso yo creo que es esencial. La verdad es que lo que ha dicho Pablo, yo creo que es el ABC ahora o por lo menos mi pensamiento del entrenamiento. Bueno, sigue, chaval. Siguiente pregunta. Bueno, te toca preguntar, Sebas. Sí, venga, vamos a seguir. Bueno, ya nos has comentado que eres el director técnico del Club Triatlón Albacete y esta pregunta a lo mejor queda un poco absurda, pero bueno, ¿qué modalidad te gusta más entrenar? Sabemos, bueno, yo te he visto que has entrenado gente en mountain bike, carrera a pie, trail, duatlón y ya como sabemos todos, triatlón. ¿En cuál te encuentras más cómodo y cuál te gusta más? A ver, para entrenar a la gente, a mí lo que más me gusta es el triatlón. O sea, creo que es el deporte para mí más interesante de todos los que me has dicho. Sobre todo porque al final, cuando tú estás entrenando triatlón, no solo estás entrenando la parte física, sino que hay otra serie de componentes y variables que esa persona tiene que ir aprendiendo. Entonces hay deportes mucho más sencillos, como puede ser la carrera a pie, donde al final es cumplir una serie de marcas de ritmos y de entrenamientos más sencillos, pero la combinación de estos es lo más complicado dentro del mundo del triatlón. También es verdad que a mí siempre me ha apasionado mucho la natación en aguas abiertas, porque la he visto muy diferente a cómo era en comparación con la natación en piscina, porque sí que es verdad que casi todos los entrenos que hacemos son en piscina, pero la transferencia a las aguas abiertas es algo que para mí es una de las cosas más difíciles que hay y donde cada día veo más gente con tiempazos de natación en piscina que no son capaces de transferir bien o correctamente a la natación a aguas abiertas y muchas veces por ello se debe a la poca capacidad que tenemos de cortar brazada, es decir, de demostrar, por ejemplo, frecuencia, o la poca capacidad que tenemos de orientación, o, por ejemplo, salir a un ritmo demasiado elevado. Es decir, todo ese tipo de variables siempre me gusta mucho entrenarlas porque considero que tú puedes ser una máquina y puedes ser el mejor entrenador del mundo, pero si no das ese pequeño componente siempre es más difícil obtener un buen resultado a tu pupilo al final y al cabo. Claro. Al final tienes que mirar las situaciones de competición que se dan, ¿no? Y adaptarla al entrenamiento, ir jugando con eso para conseguir ese rendimiento en esa competición. No se trata de entrenar por entrenar en el agua nadando, por ejemplo. Claro, está claro. Claro, al final, cuando tú transfieres de un entreno en bici a una competición de triatlón en bici, es relativamente sencillo. E incluso la carrera a pie, de una transición después de la bici, entrenarla es bastante fácil o relativamente fácil. Pero la cantidad de gente que no es capaz de transferir una buena natación a las aguas abiertas, un porcentaje muy elevado es lo que me he encontrado a lo largo de estos años entrenando gente. Y creo que es uno de los aspectos más bonitos que tiene el mundo del triatlón y de las aguas abiertas. Exacto. Sí, señor. Muy bien, yo también estoy contigo a lo que dices, la verdad. Bueno, la siguiente pregunta, bueno, ya has hablado que llevas la preparación del Club Triatlón Albacete, pero bueno, aquí está la pregunta, ¿qué tipo de deportes se entrena? ¿De iniciación, de alto rendimiento? ¿Y qué tipo te gusta más entrenar? Bueno, a ver, yo el grupo, explico un poco cómo tenemos la estructura un poco del Triatlón Albacete. Tenemos, ahora mismo somos 4 entrenadores dentro del club. Estoy yo como director técnico, luego tenemos a Juan Ra,
tenemos a Javi Nieto y a María Cañadas. Ellos son los 3 entrenadores que se ocupan de pequeñas parcelas. Y sobre todo Juanra es el que transfiere un poco desde que están en la escuela hasta que llegan a mis manos. Es decir, a partir de los 12, 13, 14 años van haciendo una pequeña transición entre el grupo de entrenamiento más avanzado y adulto hasta que llegan a mis manos. Para conseguir que por lo menos el día que lleguen a entrenar conmigo, pues sean capaces de montar en bici en grupo, que sean capaces de hacer transiciones. ¿Para qué? Para que cuando estén conmigo ya seamos capaces por lo menos de mantener una continuidad dentro de cada entrenamiento. No que tenemos que estar parando, explicando de cero cuando hay gente que ya está que lleva 15 años o 12 años haciendo triatlón. No podemos estar siempre empezando de cero. Claro. Entonces creemos que hay que hacer una transición, eso por parte de la gente que viene de la escuela hasta la edad adulta. Y luego tenemos, para la gente adulta que empieza, tenemos 3 planificaciones: una de iniciación, otra avanzada y luego otra avanzada plus, que le llamamos, que son aquellos que pues, sus objetivos es estar cerca pues, de un campeonato de España élite o cerca de representar al club en determinadas competiciones a nivel nacional, donde lo que buscamos siempre el plan de iniciación, la gente cada día suele hacer una cosilla, descansando siempre los domingos o descansando un día por semana. Suelen nadar 3 días, lunes, martes y jueves. Luego suelen correr miércoles y viernes y montar en bici los sábados. Van poquito a poco tomando contacto con cómo es este mundo del deporte. Y luego estamos hablando de que el avanzado plus, es decir, el grupo que más nivel tiene, Sí. Estamos hablando de que suelen nadar 5 o 6 días por semana. Estamos haciendo ahora mismo pues, sobre 22.000 metros semanales. Están haciendo 3 sesiones en bici, que suelen ser grupales, tanto martes, jueves y sábados. Y luego de carrera a pie solemos hacer 3 días y un cuarto normalmente opcional, depende de lo cansado que estén llegando. Normalmente lunes, miércoles y viernes. Todos esos entrenos están dirigidos. Es decir, siempre hay un entrenador que está controlando que las intensidades marcadas sean las correctas, que se desarrolle como tiene que hacerse. Y estamos hablando, pues eso, a final de semana, pues sobre unas 18 o 20 horas semanales, el grupo de Avanzado Plus es lo que está viniendo a entrenar. Joder. Muy bien. Veo que hay una estructura desde iniciación, desde los niños, desde la escuela deportiva, que entiendo que también es del Club Triatlón Albacete, y hasta alto rendimiento. Yo la verdad que a Pablo lo he llamado en alguna ocasión para preguntarle cómo tenía la estructura del club hecha, cómo la tenían allí, porque yo aquí en Caravaca pues intento emular, ¿no? Eso, intento inculcarle a la gente también eso, y con mis compañeros de la Junta directiva intento hacerles ver esa necesidad de hacer una estructura, como por ejemplo yo les ponía el caso antes de Diablillos de Rivas y ahora les pongo el del Club Triatlón Albacete porque es más cercano a nosotros, porque veo que se están haciendo las cosas bien y creo que es un ejemplo a imitar. Entonces yo tengo una pregunta aquí acerca de esto. Los deportistas, ¿qué hacen? Les pagan una cuota al club, ¿no? Y con esa cuota el club la gestiona y ya el deportista va a entrenar con libertad, ¿no? ¿Entiendo? A ver, nosotros todos los usuarios, tanto de la escuela como de los adultos, pagan 30 euros y eso les incluye todos los gastos, tanto la licencia federativa como la planificación deportiva de los entrenamientos por si no pueden acudir algún día al entrenamiento conjunto que hay, el acceso a la piscina, el acceso a las pistas de atletismo y el acceso al gimnasio, así como la gestión que tenemos un secretario en el club que también tiene un cargo remunerado. Y entonces todo esto es verdad que se puede mantener gracias al volumen de gente que tenemos. Es decir, esto una estructura con 80 o con 70, pues es verdad que sería mucho más complicado. Es decir, las cosas van creciendo poquito a poco. Es verdad que el triatlón sufre un pequeño boom de moda y pues todo el mundo ve a Mola siendo campeón del mundo, a Noya intentando llegar a Hawái, haciendo un 10º en Hawái. Pues todo eso va haciendo que tanto las instituciones nos apoyen como al final la gente vaya intentando motivarse poquito a poco. Una de las cosas que estamos trabajando desde los últimos años, sobre todo, es la captación de chavales y de niños, dando charlas en institutos.
Eso llevamos 1 año y medio trabajándolo y creemos que es una de las mejores opciones para desarrollar una estructura clara y no que no tener años de vacío como hemos tenido en otras temporadas donde, por ejemplo, nacidos en el 2001 o en el 2000 solo teníamos 3 o 4 chavales. Claro, Al final claro. es necesario que ellos, ahora mismo tenemos grupos, por ejemplo, del 2007, del 2008, niños con 10, 11, 12 años que llevan 4 o 5 años en la escuela y sus amigos son los del triatlón. Sí, Es sí, sí. decir, al final nosotros no creemos en un modelo como el de la natación donde con 17, 18 años si no has triunfado te vas a dejar la actividad deportiva, sino que nuestro modelo, yo siempre lo hablo con José Freneda, que es el presidente del club, tenemos que conseguir que al final el niño que empieza con 5 años, con 17, 18 años esté disfrutando de hacer sus primeros triatlones en condiciones, con 23 o 24 años esté defendiendo a los colores del club en las competiciones, con 35 esté preparando un Ironman llevando los colores de Albacete en donde sea, y con 45 o 50 años siga compitiendo en grupo de edad, disfrutando de este deporte y al final sea algo transversal como a tu modo de vida, por así decirlo. Sí, Ujú. totalmente, totalmente. Muy bien, Formarles, pues está formarles genial. desde el inicio, yo creo que esa es la clave. Está genial. Esa es la clave. Perdona, cuando has dicho el precio eran 30 euros, ¿has dicho? ¿Al mes? Sí, Vale, sí. vale, es que se me ha cortado un poco y no sé si habrá pillado el audio y no sé si la gente Sí, habrá estamos escuchado. hablando, Está de que muy la bien. licencia solo vale 90 euros. O sea, que estamos hablando de Está, 30 euros al mes, que al final es un precio bastante está, barato. está genial, está genial. Está tirado el precio, hombre. Está muy bien. Y es cierto que hemos tenido este año, por ejemplo, en la Junta ha habido propuestas de aumentar la cuota y todo eso, pero por ejemplo, este año hemos retomado algo que habíamos dejado, que era la venta de lotería. Vamos a formalizar una especie de carnet simpatizante, porque al final, un poco buscando como abonados, para sobre todo al final conseguir el objetivo que es el triatlón ya de por sí. Yo no soy de la gente que dice, no, el triatlón es barato. Para mí no lo es barato. Barato es el Club de Atletismo de Albacete, donde Claro. con unas zapatillas pagando 15 euros o 20 euros al mes tienes todo el año. Es decir, el triatlón tiene una serie de mínimos y cuanto más barata sea la cuota, siempre es más accesible para que los padres se animen y den el paso. Entonces, siempre antes de aumentar las cuotas a gente, por ejemplo, a menores de 16, 17 años, siempre hay que intentar hacer cualquier tipo de medida que compense un poco los gastos que se van ocasionando. Claro. Correcto. Muy bien. Vale, pues me toca a mí, Edu, o te toca a ti, ya me he Sí. perdido. No, has hecho una pregunta tú ahí en medio, pues si quieres sigo yo. Venga, sigue tú. Venga. Pues bueno, Pablo, nuestro público en líneas generales está comenzando en este mundo del triatlón y nos podría decir qué sería lo más importante para ti tener en cuenta a la hora de empezar en el triatlón. Bueno, a ver, aparte de asesorarse bien, que eso creo que estaremos de acuerdo los tres, es decir, buscar a alguien que te vaya guiando y no el amigo del pueblo que ha hecho un triatlón, sino alguien con un poco de formación y unos mínimos de conocimiento. Esto os he escuchado debatir bastantes veces sobre si tiene que estar formado en ciencias de la actividad física y el deporte o si tiene que ser simplemente que haya hecho curso de entrenador o... Yo en eso no me voy a meter. No, eso da para un podcast completo, pero no un episodio, sino un programa completo. Por eso, que ahí no me voy a meter. Pero sí que voy a recomendar que, además de asesorarse deportivamente, que no tengan prisa. Es decir, creo que uno de los mayores errores que tenemos es, estoy sentado en mi sofá, en mi casa viendo teledeporte, veo a uno haciendo un trail de 70 kilómetros donde tampoco parece que se ha cansado mucho y desde ese mismo momento se me abre el cielo y digo, voy a ser la persona que haga un Ironman o que haga ese trail o que haga... las cosas hay que hacerlas despacito. Sí. Es decir, nadie ha tenido una vida deportiva prolongada o debería ser el objetivo al final de todo el mundo, que el deporte sea un estilo de vida y empiece haciendo Ironmans o empiece haciendo competiciones sin haber establecido unos mínimos. Con lo cual, mi recomendación siempre, o eso siempre que me ha intentado decir, oye, Pablo, que quiero hacer un Ironman en 2 meses, o en 6 meses, o en 5 meses. De hecho, uno me llegó a decir en un mes y ya me reía. Yo nunca he querido coger a esa gente porque considero que yo no estoy capacitado para enseñar algo de lo que no soy partícipe.
Entonces, creo que al final la clave de un poquito de esto es empezar despacito, empezar debutando con un super sprint donde poco a poco vaya aprendiendo cómo se van haciendo las transiciones, donde lleve 4, 5, 6 meses entrenando antes, donde saboree cada paso, donde cada día sea un poquito más. Es decir, yo hice un Ironman en el año 2015, cuando ya llevaba 15 temporadas entrenando, y tengo varios ejemplos de gente que tiene 18 o 20 temporadas compitiendo y no han hecho ni siquiera dado un salto a la media distancia. Entonces, no es necesario, sobre todo para disfrutar de este deporte, tener que dar saltos o quemar etapas demasiado rápido, sino que lo más importante es ir disfrutando, porque al final la primera vez de cada cosa es casi lo más importante. Es decir, el primer día que yo acabé Fuente Álamo, pues no sé si se puede igualar a una línea de meta de un Ironman, pero sí que para mí fue algo especial Claro. y creo que hay que disfrutar cada mínimo paso conseguido en este mundillo, creo que hay que disfrutarlo y no, sobre todo, compararnos todo el día con qué ha hecho el de al lado, sino con nosotros mismos querer superarnos un pasito más. Pues sí. Sí, señor. Y la verdad que en relación a lo que dice, yo a lo que le comento a la gente mucho es que gente que viene con esta idea de hacer un Ironman o de hacer un reto, yo directamente lo que intento es desmitificar el Ironman. Creo que es algo que una persona que esté entrenada medianamente lo puede hacer sin mayor problema, y en ocasiones el toque ese de reto que tiene el Ironman o un ultra trail o una competición de este tipo es lo que motiva a la gente. Entonces creo que quitándole esa etiqueta de reto, la gente ya deja de verlo como tal y deja de interesarse en cierto modo por hacerlo tan a corto plazo. Entonces no es un reto, lo vas a hacer si quieres, pero vamos a prepararnos poco a poco y cuando llegue el momento pues se hace. Vamos, yo intento utilizar esa estrategia, porque claro, el hecho de que sea un reto es como que a la gente le pone, ¿sabes? Le pone el que sea un reto y dice, yo lo voy a hacer en 2 meses porque me pone. No sé, intento utilizar esa estrategia casi siempre en estos casos. A ver, al final el problema está en que vendemos redes sociales, vendemos un producto que somos nosotros mismos, todo el mundo se vende hoy en día y todo el mundo quiere decir que es muy guay al resto de la humanidad. Aunque a la humanidad le dé igual lo que tú hagas, Sí. pero vivimos ahora mismo en un mundo donde tenemos que vender un producto y ese producto somos nosotros y tenemos que ser mejores, más guays y increíbles, aunque luego en nuestro día a día no seamos así. Entonces eh, desmitificar un mito, no hombre, un Ironman es algo, está claro que el Ironman es algo importante, pero es algo importante hacerlo bien. Y en realidad debería estar, y eso no, lo he hablado 1000 veces, es decir, debería estar limitado los tiempos por edades a las pruebas. Es decir, toda persona de entre 25 y 35 años que haga un Ironman en más de 11 horas y media, 12 horas, debería no estar permitido. O aquella persona que con 60 años haga un Ironman en más de 16 horas, pues no es acabar un Ironman. Es decir, el Camino de Santiago es otra cosa. Claro. Y lo que se tiene que dar cuenta el deportista que empieza es que tiene que ser capaz de hacer un Ironman en condiciones de terminarlo dignamente. Es decir, no simplemente por acabar el hecho de terminarlo, porque todo el mundo lo termina antes o después. Y eso es lo que hay que conseguir. Es decir, hay que conseguir que la gente vea que esto es un proceso. Y si ese proceso se disfruta, se consigue ser mucho más feliz que consiguiendo el reto y el día siguiente, ¿qué? Porque al día siguiente de que lo has hecho, el vacío que siente mucha gente es bastante importante. Claro. Sí. Sí, vamos, que no haya finisher arrastrándose, ese es el objetivo. Ese tiene que ser nuestro objetivo como entrenadores y nuestro objetivo como personas que llevamos en este mundillo, pues entre todos a lo mejor estamos haciendo entre los tres, pues estamos haciendo más de 45 años en este mundo. O sea que vamos a intentar día a día explicarle a la gente que al final lo bonito es dar un paso, no llegar a la cumbre en helicóptero. Claro. Porque si tú al final subes el Everest en helicóptero, ves desde arriba las vistas, pues sí, pero si no te ha costado esfuerzo llegar hasta ello y no has tenido un proceso de maduración, no eres capaz de superar o de disfrutar correctamente el hecho objetivo conseguido. Exacto, ese ejemplo del Everest lo que escuché alguna vez. Hay que disfrutar del camino y no fijarse en las metas, porque al final en las metas o en el objetivo final está un rato, en el camino es donde vive, realmente. Correcto. Bueno, pues tras este toque filosófico vamos a seguir. Bueno, en cuanto nosotros hemos hablado aquí en varias ocasiones de
de los test de condición física, de los test de valoración para triatletas sobre todo. En tu caso, ¿qué visión tienes de este tema? ¿Los consideras importantes? Y si usas algunos, pues que nos comentaras los que utilizas y para qué los utilizas. A ver, estoy de acuerdo con que se vayan realizando. Es decir, yo en la planificación del club de triatlón, cada X días, es decir, sobre unos 10 semanas, 10 microciclos, estamos realizando unos test que normalmente suelen ser, de hecho coincide por ejemplo esta semana, esta es la segunda vez que lo realizan esta temporada, desde que comenzaron el 20 de septiembre la nueva temporada, y suele ser muy sencillo para ir teniendo nociones sobre sus zonas de entrenamiento, saber en qué zonas tienen que ir, y suelen ser test de campo muy sencillitos. Estamos hablando de que para natación estoy usando el CSS, que se llama Critical Swim Speed, que es similar al test de 30 minutos, pero se hace en menos tiempo. Y ese 400 luego, del principio, lo utilizo además para el cambio de nivel. Es decir, estamos hablando de que aquellas personas que suelen bajar ya de 7 minutos en el 400, los paso al nivel de natación de avanzado. Y aquellas personas que bajan de 5.45 en el 400, pues pasan a avanzado plus. Es una forma también de motivarse ellos y de intentar estar siempre mejorando para conseguir mejorar de nivel e intentar estar al final en una pirámide dinámica, que es lo que buscamos. Uh-huh. Ahí ellos obtienen, yo les mando un Excel a todos, ellos obtienen unos ritmos de entrenamiento, meten su tiempo, obtienen sus ritmos de entrenamiento, sus zonas donde tienen que ir trabajando, y luego ya a partir de ahí, cada uno, cuando trabajamos en natación, pues imaginaros, tenemos 4.200 a ritmo medio, pues ellos ya saben cuál es el ritmo medio cada uno y tienen que intentar ir cada uno a ese ritmo. Es cierto que cuando hay 10 personas en una calle es muy difícil, pero cuando, por ejemplo, hay 4 personas, pues dejamos 5 metros como en un club de natación, al final dejamos 4 o 5 metros con el de delante y cada uno intenta buscar sus tiempos en base al nivel que tienen. ¿Para qué? Para que al final todo el mundo intente trabajar correctamente dentro de lo que nosotros buscamos como objetivo de esa sesión. Es decir, individualizar dentro del grupo es lo más complicado y es lo que pretendemos. Luego está claro, en bici utilizamos un simple test de pulso máximo que podemos usar en una pequeña subida o podemos buscar en un determinado momento. ¿Para qué? Para calcular a partir de ahí con el pulso basal simplemente pues, las 4 o 5 zonas. Se parecen bastante a las que vienen en los GPS o los pulsómetros, pero prefiero que ellos las tengan presentes y que vayan viendo que sean un poquito dinámicas, que no siempre se obtiene el mismo pulso máximo. De hecho, ellos se asombran que conforme va pasando la temporada, sobre todo la gente, el pulso no va aumentando. Ellos pensaban que casi todos los que empiezan se creen que el pulso cada vez que vas entrenando más sigue siendo más alto, y sin embargo es al revés. Dicen, es que estoy... Claro, al final tú vas adaptándote poquito a poco y de repente a lo mejor consigues 3 pulsaciones menos que 7 meses antes y han pasado por 2 test y dicen, bueno, pues estoy peor, y sin embargo a 130 de pulso están 20 veces mejor. En bici también utilizo una baremación de un test de vatios. Poco a poco, hasta ahora estoy utilizando el test de 20 minutos. Ahora poco a poco voy a intentar ir introduciendo el test de 45 minutos, que eso lo iré haciendo poco a poco. Lo que pasa es que no todo el mundo está capacitado para ello, porque al final el cálculo del FTP es... casi todo el mundo ya lo sabe, pero bueno, el FTP es la cantidad, la capacidad de mover vatios que tenemos durante la máxima capacidad que tenemos de mover vatios durante una hora, a la máxima exigencia posible. Y en ese test de 45 minutos se acerca bastante al FTP, por lo que hemos estado viendo últimamente. Y por último, en carrera a pie utilizo un test de BAM, velocidad aeróbica máxima, que buscamos normalmente un 2000. Y entonces ese 2000 lo utilizo luego en muchas ocasiones como criterio, tanto ese 2000 como la natación, como la prueba de natación lo utilizo muchas veces como criterios para hacer la selección de los equipos a las competiciones nacionales. Al final el test de BAM es cierto, por ejemplo, que no es algo muy objetivo. De hecho, tengo gente o pupilos que por la mañana me han hecho un test de BAM y por la tarde me han pedido repetirlo para ver si lo mejoraban,
y a lo mejor ha variado 8 o 10 segundos en el mismo día, a mejor incluso. Claro. Es decir, porque influye mucho la hora en la que se realiza. No es lo mismo las 8 de la mañana que realizarlo a lo mejor a las 6, 7 de la tarde, que es una de las mejores horas para entrenar. Entonces, esto sobre todo hay que entenderlo como para marcar unas bases que nos permitan saber dónde estamos en una foto fija, es como dicen los políticos en las encuestas, una foto fija que te permita saber dónde estás, pero sabiendo que no es una Biblia. Es decir, que esto no es por haber hecho ese test de BAM dentro de las 10 siguientes semanas voy a estar igual que hace, no. Quiere decir simplemente que en ese momento estabas así y que a partir de ahí vamos a trabajar unas zonas relativas. ¿Qué ocurre? Que es cierto que todo depende pues, de cómo hayas recuperado, de cómo estés ese día, de qué fatiga lleves. Yo siempre me dicen, mucha gente de los que hacen los test, por ejemplo, esta semana me dicen, voy a descansar hoy que mañana tenemos el test. Digo, no, si es todo lo contrario, si los test hay que hacerlos en fatiga, porque nosotros a diario estamos entrenando en fatiga, no estamos entrenando descansados. Y al final eso es un poco lo que tenemos que conseguir, es decir, que los test sirvan simplemente como una referencia para saber, oye, pues es verdad que si yo conseguí, por ejemplo, una de las cosas que más orgulloso estoy como director técnico es que el pasado mes de septiembre, a final de septiembre, después de toda la planificación del año, conseguí que los test fueran los mejores que se habían realizado hasta la fecha en el club. Justo 2 semanas antes de la prueba de Sevilla en Primera División Nacional, donde nos estaban jugando el descenso, y eso ya nos dio unos mínimos de saber que estábamos haciendo bien las cosas y que a la prueba se llegaba con un nivel suficiente. De hecho, la prueba al final quedamos 7º de los 15 equipos en Sevilla, porque sabíamos que las cosas se estaban haciendo bien y la programación anual que habíamos desarrollado nos permitió llegar en condiciones a esa prueba. Al final a mí me sirve sobre todo como cuantificación o como valoración del rendimiento general. Es decir, si la gente, al final para poder ir a Sevilla, estamos hablando del rendimiento, todo el mundo bajó de 6 minutos 10 segundos en el 2000, que estamos hablando, y los tiempos de natación, todo el mundo iba por debajo de 5 minutos 10 segundos en el 400. Entonces estamos hablando de que eso hasta ahora no había sucedido y a mí me sirve para cuantificar cómo va el rendimiento global o si la gente, por ejemplo, le sale una media de los test, yo al final tengo todos los tiempos, si al final te sale una media de los test más baja después de haber hecho un periodo de carga y haber recuperado correctamente, quiere decir que a lo mejor no han asimilado lo que yo quería que asimilara. Claro. Muy bien. Sí, no, y aparte como motivación, la gente iba a Sevilla por lo que estás comentando, sabiendo que las cosas se han hecho bien, y cuando piensas que las cosas se han hecho bien, independientemente de que se hayan hecho bien o mal, salen mejor. También, ¿verdad? Eso es la verdad, eso es una verdad como un templo. Es decir, la capacidad de decir entre todos y ver que gente se ha quedado fuera haciendo unos grandes tiempos y con 12, 13 personas que, por ejemplo, que se hayan quedado fuera de poder ir a esa prueba, viendo que han entrenado muy fuerte y viendo que los otros son los elegidos, les llevó a un incremento motivacional muy alto para llegar a Sevilla con las mejores condiciones posibles. Bueno, pues yo creo que la primera parte de la entrevista ha quedado muy bien, ha quedado vista para sentencia la segunda, y espero que la hayáis disfrutado y bueno, lo que ha dicho Seba, ambos nos hemos quedado impregnados con esta entrevista. Yo creo que de todas las que hemos hecho es de las mejores, ¿no? También con la de Diego, con la de Jorge, con la de Germán, están ahí con la de Pedro también. Están dentro de ese nivel, pero creo que ha sido otra visión, no ha sido solo entrenamiento 100%, sino ha dado su opinión en varios aspectos que yo creo que era muy relevante y muy importante, ¿no? Sí, sí, al final lo que comenta, no hemos hablado tanto de entrenamiento, que al final siempre estamos hablando de ello, y al final esto en muchas ocasiones es sota, caballo y rey, y sí un poco de la visión acerca de este deporte que tiene Pablo y que intenta transmitir a toda la gente allí que tiene en el Club Triatlón Albacete. Así que nada, pues yo creo que podemos despedir el programa por hoy y nada, y emplazar a la gente para la semana próxima. Muy bien.
Y sin más, nos despedimos, no sin antes recordaros que no dejéis de pasar por nuestra página web, triatlonyotradrogas.com, donde encontraréis la forma de contactar con nosotros. Ya sabéis que podéis suscribiros al programa a través de iTunes, iVoox, Spreaker, y toda reseña, valoración y comentario será bien recibido. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo desde Murcia y hasta entonces. Venga, otro abrazo desde Caravaca. Adiós.